En la corte de Germana de Foix, la frontera entre el espectáculo y la audiencia era bastante lábil. Era habitual, por ejemplo, que los propios cortesanos actuasen en las representaciones dramáticas de Luis de Milán. En el capítulo primero se asegura que dos cortesanos hicieron los papeles de Adán y Eva en alguna de sus farsas. Un segundo ejemplo del carácter espectacular de la corte de Germana de Foix aparece en los compases finales del capítulo tercero, donde un supuesto caballero llamado Miraflor de Milán, alter ego del propio Luis de Milán, reta a los cortesanos de Valencia. Vuelve a aparecer en el capítulo sexto durante la celebración de una supuesta fiesta de mayo. En su transcurso, los cortesanos deben formular un deseo antes de beber de cierta fuente del deseo. Si no está previsto que ese deseo se cumpla, la corriente de agua se detiene y así sucede sin excepción hasta que el propio Miraflor de Milán aparece en escena acompañado de una alegoría del deseo. Luis de Milán es el responsable de 3 obras originales en la corte de Germana de Foix e impresas en Valencia. El libro de motes de damas y caballeros intitulado El juego de mandar y el libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro se publicaron respectivamente en 1535 y entre 1535 y 1536. El cortesano es mucho más tardío, ya de 1561. Algunas de las composiciones en verso de Milán, además, se incluyeron dentro de la edición póstuma de las obras de su amigo Juan Fernández de Heredia. El libro de motes de damas y caballeros es un librito concebido para usarse como entretenimiento cortesano. A diferencia del resto de las obras de Milán, está escrito en castellano de cabo a rabo y consiste en una serie de motes, entre comillas, es decir, de encargos maliciosos y agudas réplicas que los cortesanos debían pronunciar en el curso del juego. A modo de ejemplo, la dama, de acuerdo con uno de los motes, lo abro al azar, siempre representan a la dama en la parte izquierda del libro y al caballero en la parte derecha con el texto que se les atribuye. La dama debía preguntar: id delante una dama con mesura y decid de la aventura. La respuesta que se sugiere es: yo le diré la aventura que bien la sé por su mano, pues me convirtió en gitano lo cruel de su hermosura. Y bueno, tenemos ahí un ejemplo para que lo podáis ver mejor. La dama aparece a la izquierda y se supone que le tiene que decir al caballero, o proponer como juego: levantaos y decid un requiebro a la dama que aquí menos os ama. Y le responde el caballero, supuestamente: ninguna tan mal me quiere como vos me habéis mostrado, pues a vos soy enviado, sufridme lo que vos dijere. El intercambio de semejantes motes, por supuesto, era común en la corte y aparece continuamente también en el cortesano de Luis de Milán. El libro de música de vihuela de mano intitulado El maestro, es que sepamos el primer volumen de poesía instrumental impreso en España. Se proponía enseñar a los cortesanos a cantar y a tocar la vihuela. Tengo un par de frases del prólogo, ¿no? Refiriéndose al propio libro, dice: el cual trae el mismo estilo y orden que un maestro traería con un discípulo principiante, mostrándole ordenadamente desde los principios toda cosa que podría ignorar para entender la presente obra, dándole en cada disposición que se hallara la música conforme a sus manos. La intención del presente libro, dice un poco después, es mostrar música de vihuela de mano a un principiante que nunca hubiese tañido, tocado, ¿no?, y tener aquella orden con él que tiene un maestro con un discípulo. Dedicado a Juan III de Portugal, el maestro contiene textos castellanos, portugueses e italianos musicalizados por Luis de Milán. En contraste con los libros de vihuela posteriormente impresos, es un dato que me gusta subrayar, omite por completo las piezas de carácter religioso y las composiciones en lengua latina. El cortesano de Milán, inspirado en el libro homónimo de Baldassare Castiglione, fue impreso póstumo en 1561. Trataba de recrear el glamour de la corte valenciana, que había disminuido notablemente después de las muertes de Germana de Foix en el 36 y del duque de Calabria en 1550. Conviene recordar que Castiglione había pasado sus años últimos en España, que la primera traducción europea del cortesano dio la luz en Barcelona en fecha tan temprana como 1534, el original italiano del 28. Los responsables de la traducción, además, fueron Juan Boscán y el príncipe de los poetas castellanos, el señor Garcilaso de la Vega. Garcilaso hizo la presa de promotor y compuso el prólogo de la versión castellana. Boscán se encargó de la traducción, que volvió a imprimirse nada menos que 12 veces antes de 1588. El cortesano de Luis de Milán consta de 6 capítulos o jornadas en su sentido literal, es decir, jornada quiere decir día
y cada uno de los 5 primeros capítulos rememora un día distinto en la corte de Germana de Foix. En el capítulo primero se describe una partida de caza, en los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto se da cuenta de diversas conversaciones habidas entre Milán y sus amigos. El capítulo sexto se extiende a lo largo de 3 días consecutivos en la corte de Germana de Foix, en los que tiene lugar la llamada Fiesta de Mayo y una mascarada y torneo entre griegos y troyanos. Aunque hay algunas citas latinas en el Cortesano de Milán, el libro en su conjunto debe considerarse como beligerantemente vernáculo. Está escrito prácticamente en su conjunto en castellano, aunque algunos de sus personajes hablan en catalán, en portugués o en italiano. Similar mezcla de lenguas caracteriza varias de las obras de su amigo Juan Fernández de Heredia. Mientras que los que hablan en portugués e italiano acostumbran a ser personajes extranjeros, quienes hablan catalán, es una curiosidad, son generalmente sirvientes y bufones. En el capítulo primero, Germana le dice a Jerónima, la mujer de Juan Fernández de Heredia, siempre querría que hablase de ese en valenciano, que en vuestra boca es gracioso. Jerónima es el único miembro de la aristocracia que habla ordinaria, pero no exclusivamente en castellano. Y el comentario de Germana, lógicamente, implica que el catalán, en la mayoría de las ocasiones, no se consideraba elegante. Igual que el Cortesano de Castiglione, el de Luis de Milán consiste básicamente en una larga y competitiva conversación entre Milán y sus amigos, salteada con descripciones de entretenimientos cortesanos. Este tipo de conversaciones despreocupadas es el indiscutible antecedente de prácticas académicas más formalizadas que en el Reino de Valencia no se atestiguan hasta mucho después, hasta la década de 1590, cuando los miembros de la llamada Academia de los Nocturnos comenzaron a celebrar sus reuniones. En cualquier caso, existen similitudes entre las tertulias organizadas en la corte de Germana de Foix y las sesiones académicas y formales de la Academia de los Nocturnos, como el empleo de sobrenombres, el relieve mayúsculo del comentario del texto, etc. Además, la costumbre de intercambiar estos motes, atestiguada asimismo en el Cortesano de Castiglione, puede considerarse el origen del llamado vejamen, que es una práctica posterior, ¿no? Motes y vejámenes se proponían, por lo común, ridiculizar amablemente a alguien y su intercambio era bastante competitivo. Estaban regulados, en cualquier caso, mediante reglas como las siguientes, ¿no? Tomo una cita del Cortesano de Luis de Milán. Lo mejor del cortesano es que el burlado quede contento con el burlador, o por citar una fuente italiana, el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Además de lo que ya se ha dicho sobre las frases ingeniosas, quiero recordaros que la naturaleza de estas frases es tal que deben morder al oyente del modo que muerde la oveja y no como el perro, porque si como el perro mordiese, los dichos no serían ingeniosos, sino villanos. Gracias sobre todo a Fernando de Aragón, el duque de Calabria, el ascendiente de la cultura italiana sobre la corte de Germana de Foix, fue tan importante cuando menos como lo serían los compases últimos del siglo XVI, época de la eclosión de la Academia de los Nocturnos. En el capítulo sexto, los cortesanos de Milán celebran una fiesta de mayo, ya lo hemos mencionado, supuestamente inspirada en celebraciones italianas similares, y en el cortesano hay numerosas citas implícitas y explícitas de las obras latinas y vernáculas de Francesco Petrarca. Gaspar Mercader, y ya voy terminando, miembro de la Academia de los Nocturnos, a finales del siglo XVI, compuso un librito a la manera del Cortesano de Milán. Se llamaba El Prado de Valencia y se proponía describir las celebraciones habidas en Denia con motivo del matrimonio de Felipe III, que tuvo lugar en 1599. Es el caso que Felipe III y su esposa Margarita de Austria visitaron Valencia poco después de su boda. Era carnaval y fueron recibidos por un jovencísimo Lope de Vega, que vestido como Botarga, el personaje de la Comedia del Arte, le dirigió unas palabras, pero eso ya sería otra historia. Os voy a pedir disculpas por haber soltado un rollo sobre un texto que en realidad lo suyo es manejarlo, ¿no? Para la relación que puede tener o no con el libro de artista. Este libro no estaba pensado, de hecho, para ser leído. Si apenas se conservan ejemplares, es porque está pensado para ser jugado, para ser representado, para ser escenificado, y por eso me parece conveniente que procedamos a una pequeña dramatización. Alzad los ojos al cielo, suspirando si podéis, que muy presto alcanzaréis tanto cuanto monta un perro. Pues queréis que yo lo diga, yo haré vuestro mandado, pero siento gran fatiga que moviendo por mi amiga no parezca enamorado. Levantaos a bailar. Con tal disposición, bien podéis bailar sin son.
No parecería loco en bailar sin son por vos si bailásemos los dos. Buscaréis por estas damas y decidle si hay Medina, yo la mar, vos la marina. Medina, yo la mar Medina, pues mi corazón ha echado como hombre ahogado de la mar a la marina. Levantaos y decid un requiebro a la dama que aquí menos os ama. Ninguna tan mal me quiere como vos me habéis mostrado, pues a vos soy enviado, sufridme lo que os dijero. Descalzaos los zapatos, y si os hieren vuestros pies, calzaros 6 al revés. Yo bien me descansaré, pero por lo que me hacéis, plega Dios que en mí halléis zapato de vuestro pie. Sospirad un gran suspiro, de aquellos que vos soléis cuando menos mal tenéis. Con las burlas que decís, del mal que me hacéis, más suspiros sacaréis que los que vos me pedís. Limpiaos las narices, y no diga algún donoso que sois sucio y mocoso. También lloran mis narices lo que lloro con mis ojos, lágrimas de mis enojos. Yo os ruego, pues tengo mando, que cantéis, por ver si pareceréis como pareceis callando. Con las burlas que decís, del mal que me hacéis, más suspiros sacaréis que los que vos me pedís. Buscaréis por estas damas, y si Jerónimo, decidle cómo le va. Jerónima, decidme a va cómo va. Yo diré no como debe, pues que sé que ella no bebe con el cáliz que le da. Jugad a pasar Gonzalo, vos y el que está a cabo vos, y reírme de los dos. Si jugamos a pasar, el Gonzalo quiero ser para daros más placer. Limpiaos vuestros ojos y pestañas, que están llenos de arañas. Secáronse por mi mal lágrimas en mis entrañas, y han quedado las pestañas secas por una semana. Y pidiendo por un guante, para ver lo que están todas cuantas aquí están. Yo bien andaré pidiendo lo que mucho han menester, este pobre de placer. Buscando por estas damas, decidle si hay mencía, hermosura y alegría. Mencía, quien os hizo bien sabía que criaba en vos dos cosas, hermosura entre hermosas y entre tristes, alegría. Yo os mando que toquéis palmas, pues yo sé que poco a poco vos las tocaréis de loco. Yo lo haré como mandáis, que ya mucho que las toco, que por vos he vuelto loco. Arrancaos 2 cabellos de vuestras barbas, muy presto, sin hacer señal ni gesto. He aquí ya 2 cabellos, mas si yo fuese de ellas, a cabellos o cabellas, me querría ver con ellos. Buscaréis por estas damas y diréis si hay Rafela, quien os ama siempre ve. Rafela, quien os ama siempre ve, que durmiendo está velando quien a vos está ensoñando. Yo os mando que os asentéis al cabo de aquella sala, que de lejos vuestra gala muy mejor la venderéis. ¿Qué aprovecha que yo esté lejos de poder hablaros? Pues estoy para alcanzaros tan cerca como yo sé. Yo os mando que me sirváis ciertos días la semana, y si estoy de mala gana, que por no venís, volváis. Si atrás he de volver cuando tal os hallare, cierto está que caeré, pero no de bien querer. Buscaréis por estas damas. Si aldonza hay, diréis, vos sabéis a qué sabéis. Aldonza sabe, solo ella a lo que sabe,
que quien quiere gustar de ella, gustará a solo en ella lo que en ella nunca cabe. Iréis con ojos cerrados a tocar a la pared y pedirme una merced. La merced que yo os pido, pues cegado me habéis, que vos, señora, me diereis.